Buenas noches con todos, muchas gracias. Bueno, no hay ninguna elección presidencial o de diputados que sea fácil en nuestro país. Esta de aquí se presenta muy complicada porque no hemos tenido nunca, en un siglo y más, una pandemia. ¿Qué significa esto con respecto a las elecciones? Que hay dos grupos, el uno un grupo de jóvenes que cada día es más numeroso en nuestro país, y un número de adultos mayores que en este particular momento, en pandemia, significa que puede haber la pandemia del miedo. Hay una pandemia del virus, pero hay una pandemia que yo llamo la pandemia del miedo. Ecuador y el mundo viven bajo una amenaza del miedo. Podrá decirse que no, que la gente a veces no tiene miedo. No, hay factores exógenos, como por ejemplo la Navidad y el Año Nuevo, que hicieron que nuestro país y el mundo entero salga de sus casas. Y hemos visto escenas graves de la Bahía y de otras ciudades del Ecuador. ¿Qué significa esto? El triunfo de Barcelona, que indiscutiblemente es el equipo más taquillero del Ecuador, llegó en pandemia. Y vimos a las personas de Guayaquil y de otras partes del Ecuador salir a avivar a su equipo. Todo esto hace que el miedo parece que no es real. Como que las personas no nos hemos dado cuenta de lo que significa. Pero sí, los mayores sí saben que esto es grave. Yo particularmente en el último mes he perdido 2 de mis amigos de siempre con el virus. Y ¿podría esto significar un ausentismo en la próxima elección? Puede, sí. Porque no es que los mayores podemos decir no voy a la elección, sino que hay un grupo familiar compuesto por hijos y por nietos que nos dicen no se arriesguen por esto. Y eso es bastante grande. Me refiero a que puede haber un ausentismo en la elección. Los jóvenes son jóvenes y no tienen miedo a veces, pero en este momento no creo que se va a exponer. Las personas se van a exponer. Esta elección va a ser totalmente diferente a las anteriores por este motivo de la pandemia del miedo, como la llamo yo. Aparte de eso, estamos nosotros con una constitución que merece ser tirado al tacho de la basura. Yo lo he dicho en mi forma de ser, que en un tanque de 55 galones en la Plaza de la Independencia se tire esta ley
esta Constitución y muchas otras leyes de Correa y se incendie estas leyes. Hay otras personas, como el doctor Espinosa, en Quito, cuencano de gran categoría, que opina en este sentido de que no podemos vivir con esta Constitución y por ello entonces algunos ciudadanos pensamos que debería haber una consulta popular para que el pueblo escoja entre la Constitución de 1998 y la Constitución llamada de Montecristi. No veo que, no sé si dará el tiempo o no para eso. Sería la oportunidad para hacerlo. Ecuador no puede ni debe seguir viviendo con esta Constitución hecha a la medida del anarquismo de Correa, creando instituciones que copia de Venezuela, esa Constitución es copia de mucho de Venezuela, y la ley que se refiere a la democracia de los partidos políticos, etcétera, 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 es una ley también que complica la situación de la vida electoral en el Ecuador. ¿Cómo se puede entender que existan tantos candidatos a la primera magistratura? Muchos de ellos, la mayor parte de ellos, no tienen ningún chance. Entonces, ¿por qué se presentan? Antes se decía que era para que los partidos permanezcan y arrastren legisladores, etcétera, etcétera. Pero hoy día, con la corrupción rampante que ha habido y que hay en el Ecuador, en que hay grupos, no solo partidos, grupos electoreros que se han vendido al mejor postor. Entonces, estos candidatos, ¿para qué se presentan? Vanidad, amor propio, currículum vitae, puede ser todo eso juntos. También se hablaba de que con esto pretenden ganar algo de dinero para sus instituciones. Puede ser, puede no ser. Pero son factores que hacen que la próxima elección no sea igual a las anteriores, más bien sea inédita. Uno, pandemia. Uno, prima pandemia del miedo. Dos, la ley de la democracia. Tres, invierto, la Constitución y la ley de la democracia. Todo esto no facilita una paz para que se pueda crear